40. Estados Unidos y Cuba reanudan sus relaciones tras 53 años de distanciamiento. We will end an outdated approach that for decades has failed to advance our interests, and instead we will begin to normalize relations between our two countries. Siguen las investigaciones tras enfrentamiento en La Ruana, Michoacán. Autoridades confirman que los 11 fallecidos dispararon armas de fuego. Podemos señalar que los 11 cuerpos salen positivo en la prueba de Harrison por radisonato de sodio. Esto significa que todos accionaron armas de fuego. Fuerzas federales y el gobierno capitalino ponen en marcha operativo para reforzar la seguridad en el Ajusco. Reportan el secuestro de diputado perredista en Morelos. El próximo año se verán los beneficios de las reformas, asegura el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café en este jueves 18 de diciembre. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada mañana. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buen día. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Raimundo, Viene con el azul cubano, Ana María. ¿Qué cosa? O sea, pensábamos que ya este año más o menos las sorpresas ya habían terminado. Vaya sorpresa el día de ayer, y una sorpresa que nadie se lo anticipaba. O sea, hablé con varios corresponsales en Estados Unidos, nadie se lo anticipaba, que Estados Unidos y Cuba iban a iniciar o tratar de tomar los pasos necesarios para restablecer una relación diplomática. Bueno, primero les decimos algo que está sucediendo en este momento. Sí. Es el diputado David Martínez, sí, acaba de ser liberado, según informa el gobierno de Morelos. Esto sucedió hace unos cuantos minutos, acabamos de ver que fue secuestrado ayer al salir de su casa en Temisco. El diputado local, David Martínez, un luchador social de la izquierda, sin ninguna vinculación ni sospecha de relación con la delincuencia organizada, es sin embargo uno de los congresistas más cercanos al gobernador Graco Ramírez, sí, y no hay que dejar de observar el contexto del gobernador Graco Ramírez, que esta semana reanudó su crítica sobre la narcopolítica en el estado que él gobierna. Dice, sí, así me entregaron este estado. Fue liberado el diputado Martínez. Y lo que tú decías, Ana, 18 meses de conversaciones secretas en Canadá. Sí. 18 meses sin que se filtrara absolutamente nada sobre lo que estaba cocinando en Canadá. Canadá solamente puso una casa, un lugar. Canadá es uno de los países más anticastristas que hay en la parte occidental del mundo. El primer ministro Stephen Harper es uno de los líderes más ineptos y de política exterior, por eso llama tanto la atención el hospedaje de Canadá, quien sin embargo tiene intereses económicos, sí, en Cuba. Aquí quien jugó un papel fundamental fue el Papa Francisco. Eso también es sorpresivo, Y con este anuncio ayer, que lo vamos a ver, se pone fin a 53 años de enfrentamiento entre Estados Unidos y Cuba y el fin de la Guerra Fría. Esto era el último ladrillo que existía todavía en la vieja cortina de hierro que dividía a los dos mundos en términos ideológicos. No quiere decir que ninguno de los dos países cambia su ideología, quiere decir que este sistema de hostilidad permanente, lo vamos a ver con mayor detalle en unos momentos más, se acaba. Es una información histórica, es una gran noticia para el mundo y es una noticia triste para México. ¿Por qué? Vamos a hablar sobre eso. Sí. Porque durante mucho tiempo México intentó este restablecimiento de relaciones y desde hace ya, cuando menos, 3 sexenios, 3 gobiernos, México dejó de ser interlocutor válido para Cuba y para Estados Unidos en esta materia. Y más triste para Venezuela. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Oye, bueno, antes de que se me pase, si hubiera sido un día normal de noticias, lo que hubiera sido, debería haber hecho nota alrededor del mundo lo que hizo Boko Haram, que secuestró otras más de casi 180 mujeres y niños. También el presidente Vladimir Putin acaba de terminar hace muy poco tiempo una conferencia de prensa que duró casi 4 horas, donde respondió preguntas de todos los periodistas, inclusive algunos abiertamente hostiles a él, en el cual dice que la crisis monetaria que vive Rusia obedece a factores
externos y acusa directamente a Estados Unidos y a la Unión Europea de conspirar contra la economía rusa. Él dice, también no actuamos lo más sutil que podíamos haberlo hecho, pero la culpa no es de nosotros. Fue desafiante. Los de allá enfrente. Pero el país informativo que nos proporciona la agencia Intelligence tiene 61% de los impactos del restablecimiento de las relaciones de Estados Unidos con Cuba. 15% de los impactos, hasta allá se desploma el número de atención de los medios mexicanos a los grandes temas. Es este discurso que da el presidente Peña Nieto ayer en el Consejo Nacional Agropecuario, en el cual habla del año de claroscuros. Menciona dos cosas fundamentales: la conclusión de las reformas económicas y el caso de Iguala con los normalistas de Ayotzinapa. 12% de los impactos. El Instituto Nacional Electoral insiste, no se van a cancelar las elecciones en Guerrero. Esto lo dijo Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del órgano electoral. Con 8% de los impactos, una recuperación tímida, pero recuperación del peso frente al dólar. Estaba antier en 15.06 pesos por dólar. Ayer se cotizó ya en ventanilla, que es lo que compramos todos los consumidores, en 14 pesos con 87 centavos. También el anuncio de la Reserva Federal ayer de que no iba a haber modificaciones en la política monetaria, pues introdujo un poco de tranquilidad en los mercados y las bolsas subieron, incluida la Bolsa Mexicana de Valores. 4% de los impactos, ya empezamos a ver las noticias del año electoral. Hablan de que en estas elecciones el PAN puede perder el registro. Podemos decir desde este momento que ese es un disparate, que el PAN posiblemente sea el partido que más avance en las próximas elecciones intermedias, y también lo que se está viendo, y es el contexto, es cómo no se dieron alianzas. En la prensa inclusive está mencionando que el partido Nueva Alianza pierde al no tener una alianza con el PRI y que podría perder el registro. Es exactamente al contrario. Esto les favorece el número de porcentajes para efectos de registro, aunque y esta es una operación aritmética, aunque no necesariamente van a tener más diputaciones, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos entrando al final de año, al próximo año electoral, y esto es lo que nos proporciona la agencia Intelligence este día, dominada en México y el mundo por el restablecimiento de las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Oye, y yo cuestiono un tanto esa última nota de PAN ante la posibilidad del riesgo de perder el registro, porque yo casi no lo vi en las notas. Claro, 4%. Un 4% es menor, pero lo que sí sorprende y también se refleja en las portadas de los periódicos es cómo este tema de restablecer las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba sí se robó portadas aquí y en todo el mundo. O sea, a tal punto que unas declaraciones muy importantes del presidente Peña Nieto del día de ayer, pues están relegados, si no están en primera plana, están relegados, están muy chiquitos en las primeras planas, están relegados a segundo o tercer plano. Cuando uno ve las portadas, y ojalá y pudiéramos ver la portada de Granma, el periódico oficial del Partido Comunista en Cuba, es fascinante. Eso es propaganda. ¿No? Es el mayor ejercicio de propaganda que se puede ver. El restablecimiento de relaciones como tal no existe como titular. No. En la portada, en la parte superior de la portada de Granma, y ocupa pues prácticamente en la mitad, él dice volvieron. Es decir, los 3 espías cubanos que estaban purgando una sentencia por 20 años, regresaron ahí como parte del intercambio de prisioneros. Pero fíjate lo que dice, como prometió Fidel en junio del 2001, cuando dijo, volverán, arribaron a nuestra patria Gerardo, Ramón y Antonio. Hablaste como Fidel Castro. Exacto, qué bueno, les gustó mi invitación. Y en la parte inferior de la página vienen los dos discursos del presidente Raúl Castro y del presidente Barack Obama, pero no hay en ninguna parte la palabra restablecimiento de relaciones. Es por eso digo, propaganda pura. El Times de Londres trae una portada entre nostalgia y maravillosa, con una macrofoto que está ocupando pues prácticamente un 40%. Con esta fotografía de Fidel Castro con el Che Guevara. Es aquí la nostalgia y la realidad política y la actualidad
se juntan en los medios internacionales y en México. Y que creo que también parte del histórico que estamos viendo y que se refleja en varios medios tiene que ver con, al momento de que se dio el anuncio ayer a las 12 en punto, tanto Raúl Castro como el presidente Barack Obama, en ese momento, en conjunto, dieron cada quien por su parte su anuncio, y creo que también los diarios lo reflejan de esa forma, el tema del mensaje específico. Esto se va a prestar para muchísimo análisis. Déjenme hacer un paréntesis aquí, porque yo creo que lo que es, desde lo que está sucediendo en México, lo que es la imagen de lo que tenemos que llevarnos esta mañana, está en la portada del Universal. No sé si nuestros compañeros de producción tuvieron la oportunidad de subirlo, en donde se ve una fotografía no es un enfrentamiento, ahí está, vean con mucho cuidado. Es en Ayutla, en Guerrero. Ayutla de los Libres en Guerrero, en donde se nota esta tensión entre manifestantes y militares. Y lo que están, fíjate, lo que están diciendo los normalistas, queremos que se vayan los retenes de los militares porque pues impide el transporte libre. De la droga. Perdón, es de la gente. De la gente. No, pero es que esa imagen uno lo tiene que guardar, porque tienes primero aquí a los militares, atrás está la policía federal, se ve personas que están vestidos de policía federal, y con un disparo o alguien que hubiera querido provocar un incidente, podría haber habido una masacre. Lo que pasó en La Ruana. Exactamente. Ayer mencionábamos cómo un disparo por accidente de un miembro de la Gendarmería provocó un enfrentamiento con 11 muertos. Hoy ya una de las partes está acusando, las dos partes que se enfrentaron acusan a la Gendarmería de haber hecho la provocación. Toda la información que hay es un accidente, no una provocación, que sin embargo causó 11 muertos y la ruptura de la paz artificial en Michoacán. Sí, pero tú no tienes, si fue un accidente, para efectos prácticos es igual. Tú no tienes que tener una situación en donde con una bala, o podía haber sido un cohete artificial, algo, empiezan a matar. No puede estar corriendo todo el tiempo junto al barranco. Exacto. ¿Verdad? Y el día que te caes, alguien lo empujó. No, entonces eso fue, yo creo que... También en otras portadas internacionales, el día de ayer se dio una información referente a una película y a Sony y a un hackeo que está poniendo también un tema diplomático y en peligro las relaciones las pocas relaciones que existen entre Estados Unidos y Corea del Norte. La película, la entrevista, protagonizada por dos comediantes norteamericanos, fue cancelada el día de ayer por parte de Sony. Hoy están las primeras planas, tanto el Washington Post como el New York Times, como el Wall Street Journal. Esto se convirtió ya en un problema diplomático, y ayer también el FBI y altas autoridades norteamericanas confirman que el hackeo viene por parte del gobierno de Corea del Norte a esta empresa, que filtró sueldos, que filtró correos electrónicos y demás, pero lo importante tiene que ver con la cancelación como tal por las amenazas terroristas que había para los cines en Estados Unidos el día 24 y 25 de diciembre cuando se estrenara la película, y bueno, ceden ante estas amenazas, y el día de ayer esto fue parte de la información. Mira, y sigue siendo esta mañana un gran debate si Sony debería de haber hecho eso, y lo que es la posición, cancelar la distribución de la película, y lo que está diciendo Sony tácitamente es, a ver, nosotros no somos gobierno, nosotros podemos hacer estas decisiones, no podemos correr el riesgo, y tampoco van a correr el riesgo las empresas de cines por tratar de transmitir una película en Navidad, en la época de Navidad, en donde hay amenazas directas de actos terroristas. Entonces, aquí hay gritos de que el terrorismo ganaron los hackeadores, ganó Corea del Norte, pero a mí en este momento no es muy claro qué debería de haber hecho Sony, excepto eso, porque de haberse sucedido un pequeño acto, un error, o una persona se cae en el cine, estarían echándole la culpa a Sony y a los cines, o los lobos solitarios. Pero fíjate cómo ha cambiado el terrorismo. El terrorismo era mediático. O sea, no era el terrorismo de poner una bomba en una de las 19.200 salas donde no se va a pasar la película el 25. Era la información. Claro. Bueno, para dar una probadita, pues ya sacaron los hackers el último disco inédito de Madonna. Sí. Entonces... Y eso le pega directamente a la economía y a las finanzas de esta empresa. Empresas, sí. ¿No? Sacaron, la razón por la cual Sony dijo mejor no, es porque sacaron 5 correos electrónicos
5. De Leonardo DiCaprio, dijeron, esto sí lo tienen. Sí. Y luego nada más para que no tengan dudas sobre la medida, el nuevo disco de Madonna. Así que lo pueden escuchar por si quieren, ¿no? No. Entonces, lo que tiene hoy el país de la agencia Itélite y las primeras planas nacionales e internacionales. Vamos rápidamente a un corte, no se vaya, regresamos con mucho más aquí al Primer Café. Proyecto 40 agradece su preferencia y refrenda su compromiso para ofrecer los mejores contenidos de una televisión inteligente, una televisión audaz. Proyecto 40 desde el día 1 ha sido una propuesta por crear una televisión inteligente, una televisión que nos haga a todos sentirnos que existe algo que puede contrastar con lo que siempre habíamos visto. Una televisión que nos hace sentir bien por verla, como nos hace también pensar. Proyecto 40 en alta definición llega a todo el país y además le ofrece otras plataformas como Internet, aplicación para teléfonos móviles, la revista central y la oportunidad de acercarse a los libros a través de Círculo Editorial Azteca. Yo les deseo que sean muy felices todos en sus hogares, que haya mucha cercanía entre las familias, que pueda haber también armonía en los hogares. Nosotros vamos a estar trabajando en la ciudad y por supuesto que sepan que todos los días estamos velando por la seguridad y por el bienestar en la Ciudad de México. Todos los que formamos parte de Proyecto 40 le damos las gracias a usted por sintonizarnos, por dejarnos llegar a sus hogares y por permitirnos brindarle sus programas favoritos. Para mí Proyecto 40 es un espacio de apertura, de diálogo, de debate y además tiene programas divertidos y hacen también el ver a la política desde una óptica distinta, no el clásico formato. Siempre tratan de innovar, de ser distintos, de ser creativos y creo que eso ayuda muchísimo a que el que está al otro lado del televisor opte por quedarse a ver un programa en Proyecto 40. Gracias a usted, Proyecto 40 festeja un año más y en el 2015 seguirá ofreciendo los mejores programas con contenidos innovadores, diferentes y plurales. Yo creo que tienen unas características de novedad y de introducir todo este mundo mexicano actual, que es esta sociedad civil muy dinámica, muy diversa y muy creativa. Todo personal, ¿no? Con Jorge, con Viviana, me parece que es un gran programa. Por supuesto que el análisis político que se realiza ahí y de fondo es muy interesante. Para la audiencia mexicana, Proyecto 40 es una forma de expresarse, de mostrar la televisión diferente, inteligente, y ya lo vamos a ver en este 2015 cada vez más audaz. Todos los que trabajamos en Proyecto 40 le deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hugo Vela, Proyecto 40. Este mes en Revista Central tenemos doble portada con Dana Paola, a sus 19 años, una diva en despunte. Además, ¿qué le depara este 2015 a los famosos? Descúbrelo. Un encuentro de mentes brillantes, la ciudad de las ideas. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central. Cómprala ya. Bloqueos carreteros en México. En un lapso de 81 días, se contabilizaron 385 bloqueos y toma de casetas en el país. Equivalen a casi 5 protestas al día. El dato útil para comentar en el café. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseo amor, salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos.
En estas fiestas decembrinas, siéntete en una ciudad segura. Te están acercando a alguien. Pendiente unidad de zona centro. Una ciudad segura es una ciudad viva. Deja que la Navidad te llene de su espíritu. Descubre que hoy todo es posible. Sorteo gordo de Navidad de la Lotería Nacional. Ahora sí, la suerte está en tus manos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Aquí es cuando creen que te conocí, vendrán. Pero no. ¿Cuál es el plan? Me secuestras, aterrorizas a todos los que se crucen. Si todo funciona, no matas a nadie. Solo después de haber cruzado la línea, es cuando revelas tu verdadero yo. Fuera de esas paredes, sos el jefe, ¿entiendes? ¿Verdad? ¿Listo? 1, 2, 3. Inside Man. Serie de estreno, jueves 22:30 horas. Proyecto 40. Con salarios de hambre y tanto desempleo, es criminal subir la gasolina, el gas, la luz, el teléfono. ¡Los impuestos! Todo sube y el dinero no alcanza. Las políticas neoliberales del PRI gobierno nos están perjudicando. Además, un grupo de magnates y políticos se roban nuestro petróleo. Los mexicanos queremos justicia. El neoliberalismo es una fábrica de pobres que genera desigualdad, miseria, violencia e inseguridad. ¡Ya basta! Los mexicanos organizados cambiaremos a México con el Partido del Trabajo, Seguridad y Justicia. Con el programa Somos Mexicanos, los migrantes que regresan de Estados Unidos encuentran que en su país se les valora y respeta. Con el programa Somos Mexicanos, el gobierno de la República les tiende la mano, les otorga identificación para que realicen trámites, les ofrece asistencia médica y traslado a cualquier parte del país, entre otros apoyos. Somos Mexicanos. Pásale, te estábamos esperando. Mover a México, Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. La conexión a Central está en tus manos. Entra a la tienda en línea y busca nuestra aplicación. Escribe Revista Central y descárgala. Toca la aplicación e instala. Al descargar nuestra app, tú puedes vivir la experiencia Central en línea, donde encontrarás contenido multimedia exclusivo. Con nuestra app, estés donde estés, Central está contigo. Descárgala ya. Estados Unidos y Cuba restablecieron su relación bilateral después de 53 años de distanciamiento. De manera simultánea, los mandatarios de ambos países anunciaron una serie de medidas que terminan con el aislamiento diplomático y comercial de la isla. We will end an outdated approach that for decades has failed to advance our interests, and instead we will begin to normalize relations between our two countries. Through these changes, we intend to create more opportunities for the American and Cuban people. Algunos de los acuerdos alcanzados son que el gobierno estadounidense volverá a abrir una embajada en La Habana. La nación americana también se comprometió a iniciar el proceso para sacar a Cuba de la lista de estados que apoyan el terrorismo, en la que aparece desde 1982. Se ampliarán los permisos generales de viaje a Cuba. Además, Estados Unidos permitirá que el máximo de remesas a la isla pase de $500 a $2,000 por trimestre. Incluso, el gobierno norteamericano buscará iniciar las negociaciones con las autoridades de Cuba y México para discutir los límites de la frontera marítima en el Golfo de México. Un tema que queda pendiente es el embargo comercial hacia la isla. El mandatario estadounidense llamó al Congreso de su país a entablar un debate, pues solo este puede acabar con dicha restricción. We are taking steps to increase travel, commerce, and the flow of information to and from Cuba. This is fundamentally about freedom and openness,
and also expresses my belief in the power of people-to-people engagement. Estos pronunciamientos se dan tras la liberación del estadounidense Alan Gross, quien fue encarcelado en una prisión de la isla en 2009, así como de un oficial de inteligencia encarcelado hace 20 años. A cambio, la Casa Blanca dejó en libertad a 3 espías cubanos detenidos en 1998. Los acuerdos alcanzados se dan tras un año de negociaciones en las que el Papa Francisco tuvo un papel central. Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco. El distanciamiento entre Estados Unidos y la isla se fortaleció después de la Revolución Cubana en 1959, cuando La Habana tomó la decisión de nacionalizar las empresas extranjeras y establecer relaciones con la entonces Unión Soviética. Esto motivó que el 3 de enero de 1961, el entonces presidente estadounidense, Eisenhower, rompiera las relaciones diplomáticas con Cuba. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, y tenemos en la línea telefónica a Andrés Hernández, quien es editor de Perspectiva en el periódico El Nuevo Herald, allá en Miami, Florida, para platicar acerca de estas medidas que fueron anunciadas por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la mesa del Primer Café. Buenos días y gracias a ustedes. Andrés, ¿cómo fue recibida esta noticia por parte de la comunidad política en Florida y en todo Estados Unidos y también por parte de la comunidad cubana que vive en Miami y en todo el estado? Mira, la noticia en general ha sido bien recibida. A mí me parece que es un paso lógico y un paso histórico en la dirección correcta, porque la política de distanciamiento y de hostilidad que se había mantenido durante 5 décadas no dio los resultados esperados, como señaló el presidente Obama en su discurso de ayer. En la comunidad cubana de la Florida se ha recibido de una manera mixta. Muchos están a favor de la normalización de las relaciones, otros se manifestaron en contra. La comunidad cubana en la Florida no es homogénea, tiene diferentes vertientes políticas y en gran medida eso está delimitado por las generaciones. Las personas cubanas que vinieron hace más tiempo, a principios de la Revolución Cubana, mantienen una línea más dura frente al establecimiento de las relaciones con Cuba. Los más jóvenes piensan de otra manera, tienen más vínculos con la isla, con frecuencia viajan de ida y vuelta y les interesa más que se normalicen las relaciones. Esto es generalizando, hay gente de ambas generaciones que piensan de otra manera, por supuesto. En términos, ¿cómo entender esto? Andrés, te saluda Ana María Salazar, muy buenos días. ¿Cómo entender esto a la luz del anuncio que hizo Jeff Bush ayer o antier, en donde pues parece que va a buscar la candidatura al Partido Republicano, la candidatura a la presidencia? ¿Cómo entender este anuncio a la luz de la decisión que ha hecho Cuba y Estados Unidos de normalizar la relación? ¿Cómo va a impactar estas elecciones en el 2016? Bueno, Jeb Bush es casi seguro que aspirará a la presidencia, porque anunció que iba a explorar la posibilidad de postularse y además eso anunció la creación de un comité para estudiar esa posibilidad. O sea que es casi seguro que ya va a empezar la recaudación de fondos y la postulación. Pero ¿cómo entonces? Pero esto le favorece a te pregunto porque me parecería que la apuesta de Barack Obama y de Hillary Clinton, si llega a ser la candidata, o cualquiera que sea el candidato por parte del Partido Demócrata, es de que en los siguientes 2 años esta decisión de una forma u otra, si no favorece al candidato demócrata, por lo menos no podría tener el impacto que se percibía hace algunos años, ¿no? Que podría determinar quién es el siguiente presidente de los Estados Unidos. Pero yo pienso que esta decisión favorece al Partido Demócrata. De hecho, si las elecciones fueran en este momento, Hillary se postulara por el Partido Demócrata y Jeb Bush o cualquier otro por el Republicano, en este momento ganaría Hillary por un margen aproximadamente, creo que si no me equivoco, del 16%.
O sea que la medida de Obama, yo pienso que favorece al Partido Demócrata. Pues bien, Andrés Hernández, editor de Perspectiva en el diario Nuevo Herald en Miami, Florida. Te agradecemos mucho, Andrés, que hayas estado con nosotros aquí en esta mañana. Gracias por la información y seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Vamos con más. Los mandatarios de América Latina expresaron su respaldo al acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció la decisión tomada por Estados Unidos y Cuba, que restablece la relación bilateral de ambos países. México reconoce esta decisión histórica del presidente de Estados Unidos, reconoce el acuerdo que ha construido con el gobierno de Cuba, porque México invariablemente ha respaldado a un país hermano del hemisferio como es Cuba, para que tenga igualdad de condiciones y los mismos derechos que tienen todos los demás países del hemisferio. El mandatario mexicano refrendó la disposición de México para colaborar para que se normalice la situación entre las dos naciones. Aseguró que este es un paso decisivo e histórico que traerá beneficios principalmente para los cubanos. A esta felicitación se sumó el Papa Francisco, quien se dijo contento de ver cómo dos pueblos que se habían alejado durante años han dado un paso de aproximación. En tanto que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este acuerdo como un triunfo para Cuba. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Seguimos analizando el reinicio de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Por eso esta mañana nos acompaña en la mesa del Primer Café el embajador Ricardo Pasco Pierce para conocer, entender, analizar, anticipar el impacto de un anuncio que va sorprendente. O sea, no se esperaba, por lo menos en este momento. ¿Tú estás sorprendido? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Pues, en primer lugar, sí se venía comentando, o sea, había ya indicios de que algo estaba sucediendo. Incluso Clinton recientemente, Bill Clinton, hizo un comentario en el sentido de que si se liberaba a Gross, iba a haber un replanteo de fondo de la relación. Esto lo dijo en una declaración que a mí me llamó la atención que lo dijera de esa manera, dándole el peso específico a la liberación de Gross. Pero de todas maneras no deja de sorprender, por supuesto, y es un acontecimiento histórico notable. Oye, déjame irme un momento atrás al acuerdo. Sí. Esto te lo preguntamos en calidad de ex embajador en Cuba. Sí. Conoces perfectamente los impactos y las consecuencias que tuvo para las dos naciones el embargo. Lo que se establece en este momento como el principio de las relaciones es se van a liberar algunas operaciones bancarias, se van a liberar algunas operaciones comerciales, se van a liberar algunos... la apertura del turismo, no se abre todo el turismo, de hecho van a poder viajar a Cuba ciudadanos estadounidenses sin origen cubano. Empieza a haber un restablecimiento comercial, va a haber embajadas, pero no va a haber embajadores todavía. Entonces, Cuba hasta este momento lo que da es a Gross y a un espía cubano que trabajó para la CIA durante un cuarto de siglo. No da mucho más. Y unos presos políticos. Pero son 20 presos políticos. Parece, bueno, sí he escuchado varias cifras, sí. 34 escuché, ahora, pero en fin. Esto podría darse sin nada, sin necesidad de un restablecimiento de relaciones. A donde voy es... ¿qué es lo que estamos realmente viendo detrás de este tipo de anuncios? Que parece que es mucho que ha dado Estados Unidos y muy poco que ha dado Cuba. Y las cosas no son así. Sí. No, yo creo que lo importante va a ser lo que vayamos viendo en los próximos meses. De lo que haya sido realmente el contenido real del acuerdo. O sea, todo lo que viene atrás. Todo lo que viene atrás. Obviamente hay un acuerdo profundo aquí.
una de las exigencias, yo siempre he platicado esto especialmente con funcionarios estadounidenses que me han consultado con cierta regularidad, embajadores americanos aquí en México sobre el tema de Cuba, etcétera. He sostenido que siempre uno de los puntos de partida iniciales es decir que no habrá procesamiento legal o judicial de la familia Castro a nivel internacional. Tienen miles de juicios en su contra en Estados Unidos, en Europa y probablemente en algunos países de América Latina. Y esto es una consideración real. Yo recuerdo que cuando viajaba Fidel a alguna parte, por ejemplo, iba de Cuba a Singapur y tomaba una ruta para que no cayera bizantina para no caer en un país donde lo podrían apresar. Les caló profundamente el apresamiento de Pinochet en Londres. Claro. Eso caló hondo como un mensaje para la familia Castro. Entonces, yo creo que la idea, yo lo que rescato de todo esto, yo creo que algo muy importante para Cuba, por encima de las cosas económicas en este momento, que en efecto yo pensaría que no van a tener un impacto significativo a corto plazo, es quitar a Cuba de la lista de los países que promueven el terrorismo. Porque eso le da un peso específico a la presencia de Cuba en el mundo diferente. Y también se mantenía porque era la justificación legal del embargo. Sí, claro. O sea, tenían que mantenerlo en la lista. ¿Verdad? Pero a ver, ahora, lo que no estamos viendo es la parte política. Que esa es como la parte fascinante de qué es lo que va a suceder ahí en términos de política. Tú estás viendo, te lo voy a preguntar, ¿va a tener un impacto indiscutible en la parte política en Cuba? ¿De qué tamaño tú lo estás viendo? ¿Con qué gradualidad la apertura política en Cuba? Bueno, yo siempre mantuve que la tesis de que Cuba está viviendo la transición. O sea, esa era mi tesis. Cuando yo era embajador, toda mi reflexión sobre la relación México-Cuba, México-Cuba, Estados Unidos, etcétera, partía de la tesis de que estaba en curso una transición política en la isla, que había que acompañar ese proceso. Y ese fue mi diferendo, por cierto, con Fox y con Castañeda, era que ellos consideraban que había que romper relaciones diplomáticas y yo era de la idea de que había que acompañar un proceso transicional, pues complejo, pues sí es complejo, pero cada país tiene su transición. Pero yo creo que esto va a acelerar la transición, yo no tengo la menor duda, porque Cuba no es China. Y si se está pensando que esto va a ser un modelo de apertura económica, sí, o pequeños islotes, como dicen los chinos, pequeños islotes capitalistas en un mar de socialismo, ¿no? Esa es como la frase china que les encanta decir. Es muy difícil eso en Cuba. Cuba es otra circunstancia, incluso geográfica y en tamaño. Entonces, hacer de Mariel el islote capitalista en un mar socialista simplemente no va a tener el impacto que tiene Shanghái en China. Entonces, yo creo que aquí la apuesta es, y creo que lo dijo Obama incluso de alguna manera, la apuesta es que cuando los pueblos entran en contacto, cuando la gente está intercambiando y viéndose y hablando y demás, las cosas van cambiando. Y la cubana es una sociedad muy pequeña. Entonces, en ese sentido, las telecomunicaciones, ¿cómo pueden llegar a cambiar? Porque también parte de los acuerdos de Estados Unidos es que abran las telecomunicaciones, que se inviertan en telecomunicaciones, que a partir de las redes sociales, de la interconectividad en el mundo, puedan vivir las experiencias e intercambiar en Cuba. ¿Qué tanto puede esto detonar un cambio político, social, a partir de abrirse al mundo en ese sentido?
contigo a través de las telecomunicaciones, que creo que es parte de lo que Cuba le dio a Estados Unidos de forma importante en esta sesión. Bueno, yo creo que tiene un impacto y va a tener un impacto muy profundo. Lo que también creo es que hay miembros del Partido Comunista Cubano que también temen eso. Claro. Y entonces hay oposiciones de ambos lados del Golfo, del lado cubano y del lado... Sí. Oye, a ver, pero vaya, aquí del tema, ¿cómo impacta esta decisión en México? Porque por una parte le quita una ficha a México, tal vez en su política exterior, pero le quita una ficha más importante en términos de política doméstica o política interior a la izquierda mexicana. O sea, aquí como cambiaría mucho la dinámica de cómo se va a manejar, podría cambiar la dinámica de cómo se maneja México ante el mundo, ante Latinoamérica, ante los venezolanos, o cómo se va a manejar la izquierda aquí adentro en México. Yo creo que sí hay un impacto profundo, no sé cómo lo estás viendo tú. Bueno, creo que hay varios niveles del asunto. Lo que a mí me parece es que el hecho de que se haya negociado en Canadá y no en México habla de una profunda derrota de la diplomacia mexicana. Yo creo que hay que partir de esto, y esto empezó con Fox y con Castañeda. Ellos nos colocaron en la peor posición del mundo frente a este tema, y los últimos dos gobiernos no fueron capaces, por omisión o por comisión, no sé, de reponer las cosas. México evidentemente perdió ese papel de interlocutor confiable. Déjame detenerme un momento en lo que acabas de decir para ubicar. ¿Por qué el expresidente Fox y el expresidente Jorge Castañeda en la década, el ex canciller, eso es lo que él quería. El ex canciller Jorge Castañeda en la primera parte, el primer lustro de la primera década del siglo, cuando precisamente en Estados Unidos y en otras partes del mundo lo que estaban trabajando era para restablecer las relaciones? ¿Cuál fue la lógica? Porque tú los viviste y yo diría los padeciste, para estar buscando de manera permanente la ruptura de las relaciones con Cuba. Pues yo creo que lo que sucedió ahí es de que Fox fue arrastrado, en mi opinión, porque sí estoy convencido que no es una persona con una visión geopolítica estratégica, no es su fuerte, vamos a decir. Y yo creo que en lo que caímos fue en las ambiciones personales de Castañeda, que pretendía utilizar la ficha de Cuba como moneda de cambio para una candidatura. Es una tragedia. Para una candidatura presidencial. Es una tragedia para México de que hayamos estado en manos de dos aventureros, finalmente, que realmente no estaban aportando nada al país, estaban tratando de aportar a sus carreras personales. Y en ese sentido, México es el gran perdedor, y lo que vimos ayer es precisamente de que la pérdida es pérdida de confianza, y esto es como lo que dicen los banqueros: lo más difícil es construir a través de los años la confianza, que se puede perder en 5 horas, y lo que perdimos de confianza no se ha podido reponer. Y el hecho curioso es de que quienes son más confiables para los cubanos son los canadienses, que son abiertamente antagónicos a la política de Castro. Sí lo son, Raimundo, y sin embargo, Canadá invierte en Cuba como ningún otro país en este momento. Hay más inversión canadiense en Cuba que la inversión española, por ejemplo. Que está metida en el turismo. Bueno, tiene turismo, pero tiene minería. Es que sus inversiones en la minería cubana son muy importantes, en el petróleo y en electricidad. Cuando Fox visitó a Cuba, yo organicé que visitara una planta eléctrica y petrolera canadiense, para que viera, justamente mi intención era que se viera que la asociación privada pública en materia energética
incluso era más boyante y más avanzada en Cuba que en México en esa época, porque ya se empezaba la discusión sobre el tema energético en nuestro país. Entonces yo quería que la visita priorizara ese tema. En vez de eso, pues se decidió priorizar el tema de los disidentes y ahí se fue por otro lado. Oye, pero regresando a la política interna mexicana, ¿sí? ¿Cómo afecta esto parte de esta posición anti-yanqui que tiene, que está muy marcado en ciertas, en la izquierda mexicana? Y también, porque esto también está muy vinculado a lo que va a pasar en Venezuela. Yo me imagino que los venezolanos han de estar furiosos ante lo que sucedió. Entonces, también le quita esto como una ficha o una posición muy importante que ha tenido la izquierda en términos de poder apoyar a Cuba ante los estadounidenses y ante esta política de boicot y entonces estoy tratando de entender cómo afecta esto. A ver, es importante porque permite remitirnos a lo que creo yo que es el trasfondo de este asunto, que es el carácter geopolítico y estratégico de estas decisiones. Obviamente esto tomó a toda la izquierda por sorpresa, la izquierda latinoamericana. Sí. Descolocó a mucha gente. Estaba viendo hoy en la mañana un comunicado del Comité Mexicano de Solidaridad con Cuba, que son los porristas de Cuba que siempre están gritando en contra. Tamborileros. Sí. Y entonces dicen que es la victoria de la dignidad y de la política que siempre ha seguido. Pero lo que trasluce en el comentario es de que, ¿qué es esto? ¿Para dónde vamos ahora? ¿No? ¿A quién le gritamos? Y hay un suplicio ahí. Ahora, ¿cuál es la decisión de Raúl Castro? En mi opinión, los Castro lo que están decidiendo es dónde van a colocar sus fichas hacia el futuro. Y me van a perdonar los amigos, pero están colocando sus fichas del lado de Estados Unidos. Sí. Oye. Porque, nada más concluyo con esta idea, Raimundo, porque Venezuela ya no es confiable para ellos. Es claro que tienen que colocar el ojo en otro lugar. China y Rusia han demostrado que dicen mucho, pero hacen poco. Y todo lo que hacen lo cobran y lo cobran carísimo. Desde que yo estaba en Cuba estaba comprando más alimentos a Estados Unidos que a cualquier otro país del mundo. Entonces, ¿cuál es la decisión estratégica? Y yo creo que aquí es donde vamos a ver realmente las grandes tensiones políticas al interior de Cuba. Es que si Estados Unidos es un gran barco que genera una estela, que hace que países se suman a su proyecto geopolítico estratégico mundial, que es básicamente un bloque haciendo bloque contra China. En esta gran estela está tragando a los pequeños actores que finalmente no están encontrando refugio en otros lados. Y Cuba es uno de esos refugios. Esto es una parte importante. Vamos a tener que ir un corte, pero mira, quisiera que pensaras ahora que regresemos, esto que estás señalando, ¿cuál es el impacto para México en términos económicos frente a un país que tiene una mano de obra calificada y un terreno donde van a llegar las inversiones de Estados Unidos para ver si se pueden colocar y quitarle un poco a europeos y canadienses? Entonces, si te parece bien, vamos al corte y regresamos para ver el impacto directo sobre la economía y el comercio mexicano. El Ayuntamiento de Tlalnepantla, encabezado por Pablo Bazáñez García y el DIF municipal, fueron galardonados con el distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo. Este reconocimiento, otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, destaca la integración de 637 adultos mayores en la administración municipal. Para reforzar la seguridad en la delegación Álvaro Obregón, en coordinación con el gobierno capitalino, se entregarán el próximo año un centro de monitoreo, así como 25,000 alarmas vecinales.
Durante la entrega de 868 alarmas vecinales, el jefe de la demarcación, Leonel Luna Estrada, anunció que también se adquirirán 180 bicicletas para el personal de la policía sectorial y auxiliar. Esto a favor de los habitantes de la delegación. Bloqueos carreteros en México. Representó pérdidas estimadas por 192 millones de pesos. El 77.6% se registró en los estados de Guerrero, Oaxaca, Estado de México y el DF. El dato útil para comentar en el café. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseo amor, salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. Con los deseos de Navidad de Liverpool, venga y encuentre todo para celebrar y pasarla increíble con sus seres queridos esta Navidad. Hasta 9 mensualidades sin intereses en gourmet, vinos y licores. Los deseos de Navidad se hacen realidad en Liverpool. Liverpool es parte de mi vida. Millones de toneladas de basura se quedan al aire libre diariamente. Este problema crece todos los días. Pero todos podemos hacer algo. Está en tus manos. La basura a su lugar. Semarnat, Gobierno de la República. Tú sabes que nos gustan las cosas rotas, oxidadas, sucias, enterradas en el suelo. Para entrar al negocio, no necesitan de esto. Se compra refrigeradores o algo de fierro viejo que venda. Lo que sí requieren es vasto conocimiento. Soy fanático de las cosas industriales, de iluminación, me gusta. Y ser muy buenos negociando. 20 por los dos. Son 25 por los dos. Bien, y con este son 30, ¿sí? Lo hacemos. Cazadores de tesoros. Jueves 17:30 horas. Proyecto 40. Verificar la autenticidad de tus billetes de 1,000 pesos es muy fácil. Identifica los relieves sensibles al tacto, así como el elemento que cambia de color. Revisa la marca de agua a trasluz y el movimiento de los caracoles en el hilo 3D. Es fácil verificar si tu billete es auténtico. Úsalo y acéptalo en tus transacciones. Es tu dinero, Banco de México. Me preocupan mucho las ausencias del partido como institución. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, están involucradas en la presunta muerte de los 43. Los encabezados que sacuden a México están aquí. Lo grave es, insistimos, 2 alcaldes ya detenidos y falta un exgobernador. En el poder y en la política, todo, absolutamente todo, es personal. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. Ya llegó el juguetón. Llevamos 20 años regalando sonrisas, millones de sorpresas que pondrán la casa de cabeza. En estas fiestas decembrinas, siéntete en una ciudad segura. Te están acercando a alguien. Pendiente unidad de zona centro. Una ciudad segura es una ciudad viva. Ella, con sagacidad y profesionalismo, pone por delante el bienestar social. Los hechos violentos nos afectan como ciudadanos, nos mueve como país. Él, con conocimiento y veracidad, otorga información fidedigna. No queremos ningún desvío y aquí lo estaremos siguiendo con lupa. Todos los jueves, Adriana Zaruri y Gustavo Rentería te revelan las problemáticas que suceden alrededor del país. Hoy México tiene, más retos. Desde las cámaras, jueves 23:30 horas. Proyecto 40.
estamos aquí ya de regreso con Ricardo Pasco, ex embajador de México en La Habana, y te preguntábamos el impacto, Ricardo, sobre la economía, sobre las relaciones comerciales de México, sobre más allá, sobre qué tipo de amenaza en términos comerciales y económicas representa una mano de obra calificada como es la cubana, a 90 millas de Florida, con la posibilidad que tienen las empresas de Estados Unidos, primero para recuperar lustros perdidos frente a europeos y canadienses y latinoamericanos, y también frente a esta búsqueda que están haciendo todas las empresas multinacionales de en dónde encuentran muy buena mano de obra calificada para llevar ahí sus industrias. Bueno, yo creo que Cuba va a ser un espacio privilegiado y atractivo. Porque en efecto tiene mano de obra calificada, que es mano de obra que ha tendido hasta ahora a salir de la isla. Por eso tenemos tantos expertos en cómputo, ingenieros electrónicos cubanos en México, en Estados Unidos, en España, en el resto de América Latina. Lo que creo es que México tiene que tener una actitud diferente. De que una iniciativa y tomar la iniciativa en varios sentidos. Durante mi estancia como embajador, por ejemplo, se abrió la posibilidad que promoví de que México pudiera ser una fuente de abastecimiento de energéticos para Cuba. No se saboteó esa posibilidad, se había avanzado bastante, pero lo cierto es que sí hay condiciones para que México sea un actor económico dinámico en la isla, que aporte y que encuentre ventaja, porque seguramente lo van a hacer los americanos en materia de turismo. Ya los hoteleros españoles, incluso desde ya hace 10, 12 años, estaban pensando en vender sus hoteles a las cadenas americanas. Entonces sí estamos frente a un proceso que viene dándose, y México tiene que tomar la iniciativa. Es un espacio para trabajar, para invertir. Yo especulo que Canadá ganó su autoridad política y de confianza el gobierno cubano precisamente porque en primer lugar se atrevió a invertir. Es decir, capitales canadienses muy importantes desafiaron el embargo estadounidense y decidieron invertir en la isla, y el resultado es este. México ha sido mucho más miedoso. Los capitales mexicanos son por naturaleza tímidos. Es una palabra gentil, pero en efecto así ha sido, ¿no? Ricardo, pues te agradecemos muchísimo. De hecho, con esto se nos acaba el programa, que tenemos que seguir explorando. No vimos el papel del Papa Francisco en este proceso, donde la Iglesia Católica es muy interesante, pero ya vamos a tener más oportunidad, porque esto apenas comienza. Bueno, con esto, Ricardo Pasco, ex embajador de México en La Habana, una figura también de la izquierda mexicana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y también muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros hoy y mañana. De nuevo. Mañana, una vez más, en el primer café, con la secuela de lo que viene, más lo que se acumule a lo largo del día. Muy buen día y hasta mañana. Cierre de año, y con ello muchas industrias buscan hacer su carta Santa Claus en pro de avanzar. La solicitud del sector aéreo sigue siendo añeja, una política aeronáutica. De ello platicamos con Jorge Goitortúa, él es director corporativo de marketing de Aeroméxico. Platicar de la industria aérea en territorio nacional. Hoy día, ¿cómo se encuentra? Bueno, la industria creciendo. Por primera vez en 2013 la industria alcanzó 60 millones de pasajeros en México. Es la cifra más alta que se ha alcanzado en la historia. Y bueno, este año con crecimientos muy importantes. Entonces, entusiastas, creo que una industria con mucha oportunidad hacia futuro. ¿Qué haría falta para fortalecerla?
No solamente ustedes como grandes jugadores, sino los pequeños jugadores. Yo creo que sin duda es muy importante contar con reglas claras, ¿no? Contar con regulaciones que nos permitan a todos competir en el mercado, que estemos alineados a los precios internacionales, en los servicios de navegación, etcétera. Y en ese sentido, bueno, Aeroméxico está participando muy de cerca con las autoridades, con todas las nuevas regulaciones. La gran noticia del aeropuerto de la Ciudad de México nos permitirá tener hacia futuro un aeropuerto moderno, funcional y que permita tener los vuelos suficientes en este centro de distribución. Y si tenemos las mejores instalaciones, los mejores servicios, los procesos más eficientes, podemos desarrollar muchísimo la aviación en el país, podemos desarrollar la aviación regional a partir de un centro de distribución muy eficiente. En concreto, no cabe duda que el sector aéreo requiere de bases sólidas para tener un vuelo sólido, que en un mediano plazo le permita competir en cielos internacionales. De lo contrario, veremos otra industria mexicana que es absorbida por manos extranjeras.